Y ahora Pablo Tintiu, que es regional ahí de Zona 2, tenemos dos invitadas especiales, Pablo, porque seguimos capacitándonos, ¿o no? Sí, correcto. Tenemos dos invitadas, Nechi y Elisa. No sé si se están conectando ya, las estamos viendo. Ahí están, bienvenidas las líderes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espectacular. Elisa, te hago una pregunta, tengo una duda ahí. Sí. ¿Nadie te retó por pintar la pared de tu casa así de verde? Los logos. Vos sabés que la miran, sí, pero todavía nadie me dijo nada. Se ve que en casa somos bastante fanáticos del club. Entonces claro, está todo pintado. Está todo, vale todo. Vamos Laia, vamos los Conqui. Quédate ahí porque vas a ver en la especialidad se pinta más todavía. Epa. Nechi, ¿qué especialidad trajeron para compartir con nosotros? Bueno, hoy Raúl trajimos la especialidad de bioseguridad, que es la última especialidad que sacó la División Sudamericana. Bien. Y que en este momento que estamos viviendo de pandemia, pero te digo que es histórico. Sí. Conquistador y líder que hace la especialidad de bioseguridad en pandemia y en cuarentena, histórico. Creo que no va a haber una futura situación parecida. Así que hoy les trajimos la especialidad de bioseguridad. Les quiero mostrar el material que ustedes pueden tener también para las carpetas. Lo tienen disponible en las redes, cada club lo sube. El mundo de las especialidades es una página que también da información y ustedes pueden tenerla disponible. ¿Qué les parece si definimos la primera palabra, que es la más importante, que es bioseguridad? Bioseguridad, les traje unos cartelitos muy chiquitos como para que ustedes vayan anotando, Conquis. Bioseguridad tiene dos palabras, está compuesta por dos palabras. La primera es un término griego que es vida, es bio, y seguridad, que significa la calidad de ser seguro y estar libre de daño. Entonces, la bioseguridad es el conjunto de normas que permite proteger y evitar los daños en la salud, no solamente de nosotros los humanos, sino también de los animales y del medio ambiente, ¿ok? Conquis, vayan anotando, primer término, bioseguridad, lo que significa los procedimientos que podemos tener disponibles para proteger la salud y la vida del humano, del animal y del medio ambiente. Estos procedimientos en general son conocidos más en los hospitales, pero podemos llevarlos a cabo en los laboratorios que inicialmente eran los primeros lugares, cuando por ejemplo había un problema con el derrame de una droga, en el hospital, por ejemplo en las industrias, fíjense, puede haber un accidente en una industria y un empleado que trabaja puede tener y en los hogares. Hoy, en situación de cuarentena, nosotros estamos teniendo que tener medidas específicas de cuidado en nuestro hogar, en el trabajo, en la escuela no, pero a futuro hay que ir viendo qué cosas tenemos que hacer para cuidar nuestra salud. Otra de las preguntas que tiene esta especialidad es qué son los agentes de riesgo. Bueno, los agentes de riesgo son aquellas sustancias o situaciones que pueden producir un daño a la salud, y les traje acá entonces los tres, que son físicos, químicos y biológicos. Son distintos, por ejemplo, los físicos. Si ustedes están expuestos mucho tiempo a ruido intenso, entonces podemos tener una enfermedad derivada de lo que es un ruido excesivo, ¿sí? No es lo mismo estar 5 minutos que 10 horas trabajando con mucho ruido en una industria. Entonces, tenemos los físicos. En este caso puede ser temperatura, también pueden tener daño por estar a temperaturas excesivas o temperaturas muy bajas. Químicos, que pueden ser sólidos o químicos, por ejemplo, me acordaba un ejemplo, uno de los más conocidos sería cuando se vuelca petróleo de un barco y el mar se llena de petróleo. ¿Qué pasa con esos animales que están en el mar? También tienen un daño a su salud. Y los biológicos, que lo tienen acá finalmente, son aquellos agentes que pueden ser, como en este caso estamos sabiendo, los virus, las bacterias y los hongos. Entonces, repasamos. Los agentes de riesgo pueden ser de tres tipos: físicos, químicos y biológicos. ¿Están todos atentos? Muy bien. Otra de las preguntas que tenemos en la especialidad es: ¿qué es material biológico?
El material biológico justamente es el material que produce un ser vivo, y en este caso yo les traje en este cartel muy sencillo, por ejemplo, algunos de esos componentes pueden ser sangre, células, sudor, lágrimas, orina o materia fecal. Conquis, si nosotros estamos ante una situación donde estamos expuestos, por ejemplo, a sangre en una herida, nosotros tenemos que tratar de evitar el contacto de nuestras manos, ponernos guantes o por lo menos poner un paño o algo que puede impedir que tengamos contacto con nuestro cuerpo. ¿Se entiende? Otra de las cosas que nos pregunta la especialidad es la diferencia entre un accidente y un incidente biológico y químico. Entonces, las diferencias que tenemos son las siguientes. Las dos son inesperadas. Es un evento, el accidente, que sucede sin querer, es involuntario, pero produce daño. Y el incidente no necesariamente produce un daño. Entonces, diferencias entre accidente e incidente, ya sea biológico o químico. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si se vuelca una droga muy potente en el piso, entonces lo que vamos a hacer es contener con algunos rollos y vamos a levantar esa solución y limpiarla. Eso sería un incidente. Si nosotros tenemos a una persona que estuvo en contacto con esa droga que cayó sobre su piel y produjo una quemadura, entonces ¿eso qué es? Es un accidente. ¿Vamos bien hasta ahí, Conquis? Muy bien. Perfecto. Ahora, perfecto, muy bien. Vamos a ver, en la especialidad, vamos con velocidad porque nos dijeron que tenemos, ¿cuánto? 25 minutos, vamos rápido. Diferencias entre brote, epidemia, pandemia y endemia. Otra vez, diferencias entre brote, epidemia, pandemia y endemia. Brote es cuando hay un aumento repentino de una enfermedad y aumentan los casos en un lugar específico. Entonces, mi cartel acá que dice, el brote es un aumento repentino, el número de casos aumenta, es de una enfermedad y en una región específica. ¿Está bien? Hay un brote de una enfermedad, por ejemplo, en Florida, en San Miguel, en José C. Paz. ¿Está bien? La diferencia con la epidemia es que la epidemia tiene esta misma situación del aumento de esta enfermedad, pero en varias regiones, ¿está bien? Y en varios niveles, por ejemplo, en una municipalidad, en una provincia, en un estado. ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos? La pandemia es una situación muchísimo más grave porque tiene una situación de epidemia, pero en todas partes del planeta, ¿ok? Entonces, vamos otra vez para atrás. Brote es el aumento repentino de una enfermedad en un lugar específico. La epidemia es la aparición de varios brotes, pero en lugares que son por niveles. Ahora, la pandemia es muchísimo más grave. En este caso, nosotros tenemos pandemia porque es en todo el planeta, ¿sí? Y esto puede producir enfermedades graves. Ahora, ¿qué es endemia? Endemia no tiene que ver con la cantidad de números, no es cualitativo, sino que tiene que ver con ser algo típico de una zona. Por ejemplo, si ustedes van a Tucumán o en el norte, hay casas que tienen techos de paja y existen unos bichitos que se llaman vinchuca. Entonces, ese insecto lo que hace es picar a las personas que viven allí y tienen una enfermedad que se llama el mal de Chagas, y esa enfermedad es una enfermedad, se llama endémica. ¿Por qué? Entonces, no está relacionada con la cantidad, sino que es una enfermedad típica. También lo que puede suceder es que no sea solamente de una región en particular, sino de una época. Por ejemplo, en época de verano, una de las enfermedades que mayormente tenemos es el cólera, porque aumenta el calor y aumentan las bacterias. Entonces, ¿fui muy rápido? Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, vamos. Clarísimo. Estoy respetando el tiempo, ¿no? Sí, está entendido, Nechi. Igual lo lindo de esto, Nechi, que queda todo grabado y después el que quiere escucharlo con más detenimiento lo pone de vuelta, toma nota, pero venimos excelente. Muy bien, entonces, ya vimos que es epidemia, ya vimos que es brote, ya vimos que es pandemia,
y les quiero contar lo siguiente. La pandemia que estamos viviendo ahora, que es una situación de esta enfermedad por el COVID, está expandida en todo el planeta, pero esta no es la primer pandemia que nosotros conocemos. Hay en la especialidad una pregunta que dice es poder ver la historia de algunas enfermedades. Yo les traje hoy la imagen del año 1918, cuando en todo el planeta hubo una gripe que se llamó la gripe española. Fíjense que en este tinglado hay muchísimas personas internadas. Se llamó gripe española en el año 1918, que fue justamente simultánea con la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿por qué se llamó la peste española? ¿Será que era solamente en España? ¿Será que comenzó en España? Bueno, la realidad es que España era un país que no tenía prohibición de transmitir las noticias. Entonces ellos tenían la posibilidad de publicar lo que iba sucediendo y cómo se iba desarrollando esa enfermedad. Entonces todo el mundo después quedó pensando que la pandemia o que esa enfermedad tuvo origen y que era exclusivamente de España. Van a ver ustedes, yo les voy a mostrar acá, es increíble, miren los policías que estaban, estos policías estaban en Nueva York, esta foto es de Nueva York, porque claro, esta pandemia obviamente se extendió esta gripe en todo el mundo y todos empezaron a usar barbijos, y estos son los datos de nuestra primer pandemia, que hasta hace muy poquito había sido la única. Se cree que el paciente cero, es decir, el primer enfermo, estaba en las tropas del ejército en Kansas. Cuando fueron las tropas a Europa a luchar en la Primera Guerra Mundial, rápidamente se extendió esa enfermedad, pero los únicos que podían transmitir y publicar eran los españoles, por eso quedó esta forma de llamarla, que es gripe española. Ahora, la gripe española lo que tenía era la misma sintomatología que tiene una gripe, que es fiebre elevada. Yo les dejo acá para que ustedes lo vean: gripe elevada, dolor muscular, cefalea, dolor de cuerpo, y eso es lo mismo que uno tiene cuando tiene gripe. La diferencia es que en la época de la Guerra Mundial estaban hacinados, es decir, vivían muchos vivían juntos, comían mal porque estaban en plena guerra, los muertos quedaban cerca, los enfermos estaban cerca de los sanos, entonces rápidamente se extendió esa enfermedad y no había antibióticos para luchar contra la neumonía, que era una complicación de la gripe y que justamente era por eso que las personas morían. Millones de personas infectadas, lo que tenemos como vacuna para el coronavirus, tenemos más insumos, tenemos más situaciones de protección. Y ahí viene otra pregunta que dice cuáles serían las medidas de protección que uno tiene o cuáles son las recomendaciones. Perdón. Las recomendaciones son distanciamiento social, es decir, tener por lo menos, si uno está parado esperando a comprar algo, 1,5 metros a 2, ¿sí? Usar un barbijo, acá tienen algunos modelos que les traje, este es uno para andar en la calle, ¿sí? Ahora les voy a mostrar uno más específico. Y lavado de manos que les va a contar Elisa. Terminando, les cuento lo siguiente: los elementos de protección personal y los elementos de protección colectiva. Pregunta a la especialidad cuáles son las diferencias. Entonces, los elementos de protección personal son aquellos que yo puedo colocarme, como por ejemplo, les voy a mostrar, en general se usan en salud y son los guantes, ¿sí? Son los guantes. Rápidamente me coloco porque vamos a cumplir con el horario. Los guantes, el gorro, ¿sí? Después tenemos un barbijo. Recuerden que las tablas siempre van hacia abajo. El camisolín, no me lo voy a poner todo, pero les voy a mostrar. Los que trabajamos en salud nos vestimos todos completos y tiene que cubrir el insumo hasta el brazo, tiene que ser bien largo. Y también les voy a mostrar las botas, porque nuestros zapatos
y nuestro calzado tiene que estar bien cubierto. Y les traje otro de los insumos para que ustedes lo vean, son las antiparras, que no te podés imaginar lo que es trabajar con anteojos para ver, antiparras para proteger, y tenemos otra cosa más, que esto es como ya un lujo, es la máscara facial, ¿sí? Entonces, tenemos gorro, barbijo, antiparras, guantes, bota, camisolín y la máscara facial. Ahora, hay varias formas de poder proteger. Esperen que me voy a tener que sacar todo esto. Nechi, de paso, mientras te sacás las cosas, estas protecciones que nos estabas mostrando, ¿no? De la cofia, el barbijo, los guantes, el camisolín, ¿esto se reutiliza o es totalmente descartable? Raúl, lo que es camisolín debiera descartarse, los guantes también, las botas, lo que se reutiliza son las antiparras, que cada uno tiene que tener su elemento personal, y sí, la máscara facial, hay una forma de limpiarla, y no es gatillando directo, porque cuando uno gatilla puede esparcirse el virus, sino que primero hay que mojar un paño con una sustancia particular que está definida para esto, y cuando uno sale de la habitación de un paciente, después tiene que seguir un orden en cómo se retira todo el equipamiento, ¿sí? No nos podemos sacar todo de una sola vez, sino que nos vamos sacando de arriba para abajo, y lo último que sale es el barbijo, la antiparra también se va limpiando. Cada institución tiene su protocolo. Ahora, ¿qué es lo que usa un líder y un conquistador o en casa? Barbijo, ¿sí? Cuando salimos, barbijo, y si llegamos a tener que hacer algún procedimiento, la antiparra es un buen insumo. Creo que estamos bien con esto. Les quiero mostrar lo último, porque ahora sigue Elisa. Hay otra pregunta, que con esto ya finalizo, la diferencia entre cuarentena y aislamiento. La cuarentena es lo que nosotros estamos respetando ahora, que es la restricción en la circulación. Entonces, hay una restricción de la circulación y hay una reclusión o una situación de guardarnos en casa, ¿está bien? Entonces, cuarentena es una restricción en la circulación. Ahora, el aislamiento, ¿sí?, es una medida que se toma para separar a las personas enfermas de las que están sanas, ¿está bien? Entonces, nosotros no estamos aislados, estamos en cuarentena, es decir, tenemos que estar en casa, salir solamente si tenemos que trabajar de manera esencial, y los chicos quedan en casa. Ahora, el aislamiento es aquel que uno tiene cuando hay una persona que tiene fiebre y que queda en una internación, y si tuviera, por ejemplo, el virus, pero puede quedar en su casa tomando medicación y controlándose, sería un aislamiento en su hogar. Creo que quedó claro. Excelente. Clarísimo. Sí. Perfecto, no te queríamos interrumpir de tantos datos que dabas. No me quedó tiempo, Nechi, vamos a tratar de ir rapidísimo con lo que quedan. 5 minutos tengo que contar todo. No, tranquila, Elisa, hay unos minutos extra ahí, no te preocupes. Tenemos bonus, bueno, gracias, Raúl. Sí, tranquila, dale. Está muy bueno esto, dale. Nos está interesando y creo que justo viene al día con la problemática que estamos viviendo, ¿no? Así que dale tranquila. Es genial, está bárbaro, y yo miraba los puntos de la especialidad, y mirando por ahí algunos programas o la tele o publicidades, yo veo que un montón de las preguntas que tenemos acá ya están contestadas, que por ahí yo se las voy a repasar un poquito, pero creo que lo tenemos todo muy fresco. Ahí en la especialidad nos mencionaba que nosotros teníamos que elegir entre alguna de estas enfermedades, cólera, tuberculosis, fiebre amarilla, sarampión. Y elegí sarampión porque me pareció la manera de contagio muy parecida a esta del COVID que nosotros estamos viviendo. Sabemos que esta enfermedad es viral y que es muy contagiosa, el sarampión, y se propaga muy fácilmente. Si nosotros vemos, no sé si se ve en mi mano, unos puntitos, ¿sí? Generalmente esta enfermedad aparece así.
aparece con estos sarpullidos en el rostro y después en las extremidades, y por ahí la podemos confundir porque parece un resfrío, pero después al ver estas manchitas en la piel, ya vamos a ir viendo otros tipos de síntomas y signos que nos vamos a ir alertando. Por ahí nosotros tenemos que tener en cuenta la forma de contagio, y se me ocurrió traer algo muy simple, pero cuando nosotros estamos en la escuela o nos encontramos con algún amigo o un familiar, lo primero que hacemos es, vamos, le damos la mano, lo saludamos, y mirá lo que pasa, ¿sí? Yo tenía, no sé si se alcanza a ver, pero tengo ahí mi dedo con un colorcito azul, que supongamos que este es el virus, no sé si se alcanza a ver, pero te toma acá, me el fondo toma el de fondo. pantalla. Bueno, Sí. imagínate que lo que falta es el virus. Eso. ¿Sí? Y acá en mi mano también. ¿Y qué pasa? Yo siempre voy directamente, agarro mi celular, ¿y qué pasa? También, ahí agarro, ¿y qué pasó con el virus? Me pongo a hablar por teléfono y sigo desparramando el virus por todos lados. Es súper importante tener en cuenta esto, el contagio, el lavado de manos es fundamental. ¿Cuál es el único método de prevención que hay para esta enfermedad? Te voy a decir que es la vacuna. La vacunación es la única forma de prevenir el sarampión. Y si nosotros hacemos un poquitito de memoria, cuando nosotros nos inscribimos al club, ¿no te piden un calendario de vacunación? ¿Sí, no? Bueno, nosotros estamos atentos de eso, porque es súper importante no contagiar a otros. En este calendario está esta vacuna, ¿sí? Y te voy mostrando para que te acuerdes cuando te pincharon alguna vez con esta vacunita. Esta se la conoce como la vacuna triple viral, que tiene para otras enfermedades más, que es la paperas, la rubiola y obviamente el sarampión. Entonces, el tratamiento de este virus consiste en aliviar los síntomas, nada más a través del reposo, una buena hidratación y algún otro medicamento que el médico te puede recetar. Pero es básicamente a seguir el periodo de la enfermedad. Por eso es fundamental la vacunación, para prevenirla y no llegar a estar enfermos. Entonces, fundamental, queridos conquis, calendario de vacunación, tener todas las vacunas al día. Esta enfermedad tuvo hace muy poquito tiempo muchos contagios nuevos y de a poquito creían que se estaba erradicando, pero evidentemente puede que haya alguna persona u otra que no se quiere vacunar, y bueno, esto hace que otras personas se contagien, y sobre todo los más chiquititos, los niños, las embarazadas y las personas mayores, que son la población de riesgo, que así se la conoce en salud. El COVID también tiene una forma de contagio muy similar a esta. Es muy contagiosa. Y los síntomas ya los hemos escuchado 1500 veces por esta época, pero sabemos que es la fiebre, la tos, el cansancio, pero puede que otras personas lo desarrollen de otra forma. Molestias, dolor abdominal, dolor de garganta, diarrea, y algunos más graves que son con esa dificultad respiratoria o un dolor, una presión de pecho que casi no pueden respirar, ¿sí? La prevención es como lo dijo Nechi recién, evitar estar en contacto con mucha gente, el contacto cercano, y fundamental para todas las enfermedades, y te lo repito, te lo digo siempre, el lavado de manos, con frecuencia, con agua y jabón, no necesitas más, por 20 segundos, un desinfectante para las manos, es también, que lo usamos, acá te lo muestro, voy a necesitar poner... Mi fondo no me ayuda, estoy atacada por los virus, pero acá tenemos, bueno, es un alcohol. Es clave, gente, el lavado de manos y tener algún otro desinfectante. Como dijo Nechi también, cubrirse con la mascarilla cuando nosotros vamos a salir, y cuando tosemos y estornudamos es fundamental cubrirse la boca y la nariz con la mano. No, con la mano no, porque ¿qué pasa? Pasa lo que hice recién. Toqué otra cosa y contagio. Siempre es mejor con el pliegue acá del codo, el antebrazo. Había otra pregunta de ahí de la especialidad que decía,
cómo funcionan las vacunas y cuál es la importancia de tener las vacunas al día. Como ven acá en mi fondo, estamos rodeados de virus y bacterias. Hay muchas formas de combatir las enfermedades. Una son los medicamentos, ¿sí? Cuando vamos al doctor y nos receta algo, porque claramente eso es lo que va a destruir a ese virus que nos está atacando o bacteria. Pero la otra forma de prevenirlos, como ya les comenté, son las vacunas. Es importante saber que nuestro cuerpo tiene defensas también, que son naturales. Ese sistema de defensa, ¿saben cómo se lo conoce? Como sistema inmune. Ese sistema inmune nos cubre de todos estos bichos que tenemos acá. Y ¿saben? Estos pequeñísimos microorganismos constantemente nos atacan. Y a veces el sistema inmune no alcanza para poder combatirlos. Entonces ahí tenemos medicamentos y vacunas. Hablando de nuestro sistema inmune, te quiero contar algo muy importante. Nuestro sistema inmune tiene memoria. Sí, memoria, como la tuya, memoria, esa parecidísima. Según qué virus o bacteria nos ataca, prepara planes específicos para combatirlos. Estos son los anticuerpos. Y en esa memoria guarda el tipo de microorganismo que lo infectó. Y te preguntarás, ¿para qué? Porque si ese microorganismo ataca otra vez, recuerda qué anticuerpo, qué estrategia usó para eliminarlo y la utiliza. Entonces, hace que eso no invada nuestro cuerpo. Cuando se administra una vacuna, el sistema inmunológico reconoce ese anticuerpo, interpreta que es la enfermedad y produce las defensas, que es lo que nos va a proteger. Entonces, cuando esta persona entra realmente en contacto con el microorganismo, estamos vacunados, entonces, ¿qué pasa? Nuestro sistema inmunológico ya está preparado. Las defensas están generadas y gracias a la vacuna. Otra preguntita que teníamos ahí era ¿cómo nos lavamos las manos? No te voy a hacer el lavado de manos acá por cuestiones de tiempo, pero sí te voy a tirar todos los tips para que vos después lo puedas hacer. Yo te lo hago rápido, ¿sí? Nos mojamos las manos, nos ponemos abundante jabón. Primero, palma de las manos, después dorso de un lado, del otro, y acordate que acá, entre los dedos, también se ensucia, ¿sí? Entonces, entre los dedos, después tenemos los pulgares, no te olvides que el pulgar también es parte de la mano. Después los dedos, las puntas de los dedos, ¿sí? En una palma de la mano, en la otra, y acordate las uñas, ¿sí? Las uñas también, podés refregarlas en las manos. Y algo importante, obviamente, enjuagar, es secar. ¿Con qué secamos? Con papel. El papel es importante, y cuando terminamos por ahí, lo solemos y tocamos, sobre todo en lugares públicos, tocamos la canilla con la mano ya lavada, entonces nos recomiendan que nos lavamos, nos enjuagamos, y con el papel que no secamos, con eso mismo vamos a donde nos lavamos la mano y lo cerramos, y después ¿qué hacemos? Descartamos el papelito, ¿sí? Eso es básico en el lavado de manos. Ahora, ¿el secado es importante? ¿El secado de las manos? Es otra pregunta, es fundamental. ¿Por qué? Porque la transmisión de los microbios es más rápida o digamos más fácil si la piel está húmeda. Entonces, cuando la piel está bien sequita, es mucho mejor. Y siempre es mejor con papel descartable. Por ahí, si tenemos alguna toalla o algo, puede quedar algún patógeno ahí y podemos volver a ensuciarnos las manos. El alcohol al 70 es el elegido. Es claro. ¿Y por qué no al 96%? Al 96% deshidrata la bacteria. Pero, ¿qué pasa? La bacteria después, en alguna oportunidad, puede volver a hidratarse o no. El alcohol al 70 lo que hace es ingresar adentro de la bacteria y destruirla. Entonces, por eso, esa dilución y ese porcentaje, concentración de alcohol es fundamental. Entonces, alcohol al 70, ¿lo podemos preparar en casa? Claro que lo podemos preparar con las proporciones justas, ¿sí? Yo tengo acá en casa una jeringuita, no sé si se ve, súper grande, que preparo
y lo paso a una botellita que es un rociador. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque no toco nada, ¿sí? Ni siquiera como en el alcohol en gel que tenemos que agarrar, ponernos, después pasarnos las manos. No, esto no, directamente rociamos, podemos rociar en la ropa, en los de casa, y eso es fundamental. Voy con las últimas 2 preguntas rapidito. ¿Estamos bien, no? Estamos bien, dale. Bueno, dice, bueno, las actitudes para toser y estornudar, que ya se las expliqué más o menos, que era con el pliegue del codo o el antebrazo, y obviamente acuérdense que cuando nosotros vamos a por ahí estornudar, si tenemos, a veces no te da tiempo, por eso usamos el pliegue, pero si no, tenemos el papel, ¿sí? El papel, ¿y el papel es reutilizable? No, el papel es descartable, así que no puedo usar este papelito 1000 veces, porque seguimos con el contagio. La pregunta que viene me pareció súper interesante, porque dice, de acuerdo con la Biblia, Mateo 24 y Apocalipsis, ¿qué dice la Biblia sobre las enfermedades? Y yo estuve leyendo Mateo 24 y claramente dice lo que está ocurriendo. Dice que habrá en los últimos tiempos pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Pero Eli, esto es súper triste, me vas a decir vos, ¿o no? Claro, pero mira, la siguiente pregunta se contesta y es mucho más esperanzadora que esta, aunque si la vemos con los ojos de la fe, la otra también nos da muchísima esperanza. Apocalipsis 21:4 dice, cuando ocurra todo esto y cuando Jesús venga a buscarnos, no habrá más muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero hay más, fíjate, 1 Corintios 15, habla de la resurrección. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y en el 15:57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y un consejo más, vamos al versículo 58. Hermanos míos, conquistador te digo yo, tenés que estar firme y tenés que estar siempre constante, conectado con Jesús, creciendo en la obra del Señor. Excelente, gracias Eli. Ahí estaba, era el final, ¿no? ¿Digo bien? Sí. Bueno, la verdad que muy bien las dos, Nechi y Eli, un equipazo, un dúo impresionante. Batman y Robin es un poroto. Este es el dúo dinámico. Volamos. Así que, sí. Escúchame, Raúl, acampamos la semana pasada, fuimos compañeras de campamento. Claro. Nos conocemos, pero hace rato que acampamos con el Aya. Ya está, ahora ya está. Bueno, excelente. La verdad que, bueno, muchas gracias. Gracias por el tiempo que se tomaron para preparar. Es una especialidad, como decían al principio, es nueva, es la última. Y así que tuvieron que ponerse ahí a estudiar, investigar. Gracias por ayudarnos con esto. Esto ya queda grabado acá en YouTube y en Facebook. Así que los chicos que tal vez estaban ahí, algunos estaban escribiendo que tomaron nota, los que por la velocidad tal vez no pudieron, lo ponen de vuelta tranquilos, lo van tomando nota y van preparando esta especialidad para después rendirla también en su club. Excelente esta invitación, Pablo. Dejamos la vara muy alta. No nos dieron respiro, queríamos meter una pregunta y yo digo, no las interrumpo, van. Me quedo callado, era lo mejor en ese momento. Raúl, Pablo, para invitar después a alguien extranjero, vamos a ir a ver, Osman está en Irlanda dando una especialidad ahora. Espectacular. ¿Ah, sí? Sí, lo vimos. Qué lindo. Bueno, esto es lo lindo de, bueno, lamentablemente la situación de cuarentena, que para mucha gente es perjudicial, pero siempre uno puede encontrar algo positivo, encontrarnos, hacer este programa juntos, tener visitas y ayudarnos entre todos, ¿no? Antes estábamos como que cada club en su mundo y ahora entre los clubes acá del Amigón o con líderes de otros lados nos vamos ayudando, nos vamos capacitando entre todos, intercambiando información, vivencias y creo que vamos a sacar cosas lindas de esto. Estamos creciendo. El chico, el conque o el líder que viene al día con las especialidades de su club, más esta, más la de la semana,
va a tener que comprar 3 o 4 bandas, me parece, de acá a que termine Realmente. este tema. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias de verdad, de corazón. Gracias Pablo, Nechi y Eli por ayudarnos con esto. Y vamos entonces ya casi llegando al final. Mariana, ¿qué tenemos para la semana? Ya que estamos hablando de especialidades, ¿qué se nos viene esta semana, Mariana? Tremendo, las chicas excelente, muchas gracias. Y así como decían que ellas dieron la última especialidad que sacó la división, esta semana vamos a tener una especialidad que tiene una curiosidad. Es bien antigua, Pastor, tiene más de 80 años. Es la especialidad de letreros y carteles. Y la van a presentar los guías mayores del Club Oreb de Campana, que la han preparado para todos los conquistadores del Amigón, así que ponete las pilas a hacer esta linda especialidad de letreros y carteles.